Un radarista ruso mira 2 veces la misma pantalla porque algo no encaja. A las 5:21, hora local, en la base naval de Kerch, en la península de Crimea, 2 buques cableros de $900 millones duermen amarrados en la zona más protegida de toda la flota del Mar Negro. Y nadie a bordo imagina que en menos de 40 minutos, esa zona más protegida va a convertirse en la prueba de que ya no existe tal cosa como un lugar seguro para Rusia en Crimea. Los buques se llaman Volga y Viatka, del proyecto 15310, y no son transportes cualquiera. Son la columna vertebral silenciosa de un sistema que casi nadie ve, pero que sostiene buena parte del poder ruso bajo el agua. Tienden cables, alimentan la red hidroacústica Garmonia y permiten a Moscú rastrear submarinos enemigos en el Mar Negro. Son ojos y oídos submarinos. Perderlos no es perder 2 cascos de acero, es perder la capacidad de escuchar lo que se mueve bajo la superficie. Y esa madrugada, sin que el mando ruso lo sospeche, Ucrania ya ha decidido apagar esos oídos. Desde el noroeste, 14 drones ucranianos AN-196 Lyuty avanzan en formación amplia y dispersa, rozando el mar a apenas 67 metros de altitud, volando a poco más de 160 kilómetros por hora, justo lo bastante bajo como para confundirse con el ruido de fondo de los radares costeros. Al mismo tiempo, desde el centro del Mar Negro, 6 lanchas no tripuladas Magura V5 cortan el agua rumbo a Kerch. 3 cargan 317 kilos de explosivo real cada una, 2 son señuelos vacíos, y la sexta lleva algo distinto. Equipos de interferencia diseñados para engañar al radar enemigo. Es una trampa de varias capas, silenciosa, calculada al segundo, y nadie en la base rusa sabe todavía que ya está dentro de ella. Desde la costa de Odessa, un equipo de control ucraniano observa toda la operación a través de los sensores electroópticos de un Bayraktar TB2 que vuela a más de 7.000 metros de altura. En la pantalla de designación de blancos, los objetivos aparecen nítidos: Volga y Viatka. No están simplemente vigilando. Están esperando el segundo exacto para convertir Kerch en un nuevo golpe directo al orgullo del Kremlin. A las 5:31, apenas 10 minutos después de iniciarse el asalto, suena la primera alarma en el centro de mando de la flota del Mar Negro en el estrecho de Kerch. En la pantalla del radar costero Niva-B, la tripulación de guardia detecta 6 contactos extraños entrando en la zona defensiva desde 80 kilómetros. 3 señales son nítidas. Las otras 3 parpadean, se pierden entre el oleaje y la niebla marina. Desde el ataque de las lanchas Sea Baby en diciembre del año pasado, los rusos ya no se confían. Ordenan interceptación inmediata. El radar 1RS-21E de una batería Pantsir S1 cercana bloquea los blancos, y en apenas 4 segundos, 4 misiles 57E6 salen disparados a más de Mach 4 atravesando la bruma. 3 van contra las señales claras, el cuarto contra la zona confusa. El mar se ilumina. Los 3 primeros misiles impactan. Sus espoletas de proximidad detonan a poco más de 3 metros y destrozan 3 Magura V5 en destellos rojos. Pero lo que los rusos no saben es que esas 3 eran únicamente los señuelos, programados para emitir señales limpias y atraer el fuego, mientras una de ellas ocultaba el equipo de interferencia que distorsionaba la posición real de las 3 lanchas armadas que avanzaban justo detrás. El cuarto misil explota dentro de esa cortina falsa. Solo destruye una sombra que Ucrania fabricó a propósito. En ese instante, el radar 1RS-11E del mismo Pantsir detecta 14 señales débiles llegando desde el suroeste, volando bajo, a apenas 60 metros sobre el agua, mezcladas con el ruido de las olas, la niebla y la interferencia residual que dejó la propia interceptación anterior. El sistema automático de clasificación no logra decidir si son drones, aves marinas o simple ruido electrónico. Esos segundos de duda se van a convertir en un error fatal. Ucrania lo sabía, y tenía preparada otra trampa más para la siguiente capa de defensa aérea rusa. Dentro de los 2 Magura V5 señuelo que acababan de ser destruidos,
Cada uno llevaba oculto un lote de 4 drones FPV equipados con cabezas de interferencia. Antes de ser aniquilados por completo, alcanzaron a liberar 8 de esos FPV, exactamente según lo planeado. Mientras los fragmentos metálicos y el eco electrónico de las explosiones aún flotaban en el aire, los 8 FPV se activaron, se dispersaron, encendieron sus emisores de interferencia y crearon decenas de ecos falsos en las pantallas rusas. La misma batería Pantsir S1, que llevaba 3 minutos siguiendo el rastro, recibió toda esa basura electrónica de golpe. El sistema estaba diseñado justamente para esto, distinguir drones reales entre el caos. El radar de búsqueda 1RS2 empezó a filtrar señales verdaderas, la información pasó al radar de control de tiro, y 8 misiles 57E6 salieron disparados a más de Mach 3. 6 lograron enganchar blancos lo bastante claros y los destrozaron a 3 metros de distancia. Pero 2 FPV, los más externos, ya habían escapado del eje de intercepción, se abrieron hacia los costados, bajaron hasta rozar crestas de ola de 2 metros y se camuflaron entre el oleaje. En la pantalla rusa quedaron reducidos a 2 trazas débiles, parpadeando dentro de la niebla. El Pantsir S1 recurrió entonces a su última opción. 2 cañones automáticos de 30 milímetros abrieron fuego a un ritmo de 5.000 disparos por minuto, barriendo la superficie del mar en ráfagas continuas. A corta distancia el cañón fue letal, y los 2 últimos FPV terminaron destrozados antes de poder penetrar más en la zona defensiva. En apenas unos minutos, Ucrania había obligado al Pantsir S1 a agotar su capacidad de fuego en una pelea absorbente, exactamente la cortina que necesitaba. Si quieres entender de verdad lo que está pasando en este tramo del frente marítimo, suscríbete y dale like a este video, porque lo que viene ahora es el verdadero golpe. Detrás de esa cortina de interferencia, las 3 Magura V5 armadas y los 14 Lyuti seguían avanzando. En lo alto, el Bayraktar TV2 continuaba transmitiendo datos de reconocimiento en tiempo real hacia Odessa a través de la conexión Starlink, ayudando a Ucrania a ubicar exactamente las posiciones rusas y corrigiendo las rutas de vuelo de sus propios drones para esquivar las zonas de interferencia que ellos mismos habían creado. La punta de lanza del ataque ya estaba a solo 32 kilómetros del estrecho de Kerch. Y en ese momento exacto, Rusia desplegó su capa defensiva más peligrosa. El sistema de guerra electrónica Pole 21 había sido instalado para convertir el espacio aéreo alrededor de Kerch en una jaula invisible para los drones ucranianos. A las 5:48, sus módulos de interferencia R340RPE comenzaron a emitir pulsos simultáneos desde antenas montadas en postes de telecomunicaciones y torres altas alrededor de la zona defensiva. Este sistema no necesitaba ver cada dron, solo necesitaba atacar lo que todo dron necesita para orientarse: la señal de navegación satelital. GPS estadounidense, Galileo europeo, Beidou chino, todos empezaron a ser sepultados bajo una cúpula densa de interferencia electromagnética. En las pantallas de control ucranianas, los datos de posición se volvieron inestables. Las coordenadas saltaban sin sentido. Los rumbos se desviaban de la ruta de aproximación. Altitud y velocidad dejaron de coincidir con la realidad. Para drones volando bajo sobre el mar, hasta el error más pequeño podía desordenar toda la formación. Los 2 Lyuti que iban en cabeza no lograron cambiar a tiempo a modo de respaldo. Volaron directo hacia la zona de interferencia. Perdieron la señal de control durante varios segundos y comenzaron a desviarse de la formación. Uno giró bruscamente hacia la izquierda. El otro intentó mantener el rumbo, pero su receptor de navegación ya había sido arrastrado hacia una posición falsa. La distancia entre ambos se cerró demasiado rápido. Segundos después, chocaron en pleno vuelo y estallaron en una breve bola de fuego contra el cielo gris. Rusia creyó que Pole 21 acababa de quebrar la punta de lanza del ataque. Pero los 12 Lyuti restantes habían sido preparados exactamente para este momento. En cuanto apareció la alerta roja de interferencia, la computadora de a bordo ignoró automáticamente los datos satelitales corrompidos y cambió al sistema de navegación inercial.
Desde ese instante, el dron ya no le preguntaba al satélite dónde estaba. Calculaba su propia posición a partir de rumbo, velocidad, aceleración y los datos de giroscopios ultrasensibles dentro de su propio cuerpo. Al mismo tiempo se activó el modo automático de correlación con el terreno. Las cámaras bajo el vientre del AN-196 comenzaron a escanear la costa, las manchas oscuras del agua, el patrón de las olas, los muelles, las estructuras costeras y los puntos de referencia cargados antes de la misión. La computadora comparaba las imágenes reales con el mapa geográfico almacenado en memoria y ajustaba la ruta poco a poco. Pole 21 podía cegar el GPS, Galileo y Beidou, pero no podía borrar el mapa que ya vivía dentro de la memoria del dron. Y desde luego, no podía cambiar el terreno natural ni mover de sitio el puerto petrolero. Uno tras otro, los Liu-Di descendieron, se pegaron a la superficie del mar y siguieron avanzando hacia Kerch, guiados ya no por satélites, sino por inercia, por imágenes del terreno y por la ruta que habían memorizado antes del ataque. Arriba, el Bayraktar TB2 seguía dando vueltas fuera de la zona de mayor interferencia, observando toda la tormenta electrónica que se desataba abajo, y transmitiendo información para mantener al enjambre en curso. A las 5:52, con la cortina de Pole 21 ya neutralizada y esquivada, Rusia se vio obligada a desplegar su arma de precisión más temida. Desde el aeródromo de Kerch despegaron una tras otra 2 oleadas de drones Lancet lanzados directo hacia la niebla previa al amanecer. El primer grupo, de 3 aparatos, recibió la orden de cazar a las 3 Magura V5 que aún flotaban sobre la superficie. El segundo grupo, de 10 aparatos, salió tras los 12 Liu-Ti que acababan de atravesar el caos electrónico que Rusia había construido con tanto esfuerzo. La táctica funcionó de inmediato. Un Lancet del primer grupo se lanzó en picada sobre el mar, enganchó la firma térmica de una Magura V5 cargada con su ojiva completa, y el impacto reventó justo en el centro del casco. La carga ucraniana detonó antes de tiempo, levantando una columna de fuego y agua de 27 metros sobre el mar. En apenas 8 segundos, Ucrania perdió una parte crítica de su punta de ataque marítima. Pero las 2 Magura restantes reaccionaron al instante, aceleraron, se separaron en direcciones distintas y hundieron su casco entre las crestas de ola para romper la línea de visión. Los 2 Lancets restantes comenzaron a titubear. En la pantalla rusa ya no estaba claro cuál lancha llevaba la ojiva real y cuál era solo una señal para desviar la interceptación. Al mismo tiempo, el segundo grupo de Lancets aceleró en silencio hacia la formación de Liu-Ti. Los 2 primeros engancharon a los 2 drones ucranianos que iban en cabeza y se lanzaron en diagonal desde atrás. En los últimos segundos, las cámaras del Lancet solo veían los cuerpos de los Liu-Ti creciendo rápidamente en pantalla. Después, el impacto. 2 bolas de fuego se encendieron casi al mismo tiempo contra el cielo gris. Las ojivas del Lancet detonaron cerca de los fuselajes ucranianos, esparciendo fragmentos por alas, depósitos de combustible y compartimentos electrónicos. Un Liu-Ti se partió en 2 en pleno vuelo, giró sobre sí mismo y cayó al mar dejando una estela de humo negro. El otro perdió un ala entera, cayó de morro contra el agua y volvió a estallar al chocar contra la superficie. Rusia entendió el problema de inmediato. Si querían romper todo el enjambre del Liu-Ti, necesitaban más potencia de fuego desde atrás. El comandante ruso ordenó redirigir los 2 Lancets restantes del grupo que cazaba Magura, obligándolos a subir, abandonar la superficie del mar y sumarse a la persecución aérea. Las 2 Magura sobrevivientes quedaron entonces en manos de la Armada rusa, donde corbetas lanzamisiles modernas recibieron la orden de bloquear la zona de aproximación. Los 2 Lancets reforzados mostraron su fuerza de inmediato. Alcanzaron a 2 Liu-Ti en la retaguardia de la formación y se estrellaron contra ellos en trayectorias suicidas. 2 bolas de fuego más explotaron sobre el mar. 2 drones ucranianos más quedaron fuera de combate. Llegado a este punto, el equipo de control ucraniano comprendió que si mantenían la formación original, no les quedarían suficientes drones para llegar a Kerch. La orden llegó de inmediato. Potencia máxima, dispersión total,
escapar de la zona de persecución. Los motores de los Liuchi rugieron al límite. Uno tras otro, los aparatos empujaron su velocidad hasta casi 190 kilómetros por hora, girando en distintos ejes para obligar a los Lancets a dividir su ruta de caza. Era una decisión arriesgada. Volar más rápido significaba quemar combustible más rápido. Si la persecución se prolongaba unos minutos más, algunos drones podrían quedarse sin combustible antes de completar el plan de ataque. Pero era también la única forma de sobrevivir. Tras 5 minutos de persecución, la distancia comenzó a estirarse. Los Lancets apenas alcanzaban 130 kilómetros por hora, mientras los Liuchi mantenían una velocidad muy superior. Los drones ucranianos escaparon de la zona de bloqueo, aunque el precio fue que la formación quedó desviada de su ruta original hacia Kerch. El comandante ruso, viendo esto en pantalla, entendió que los Lancets no podían perseguir eternamente. Si seguían, se saldrían de la zona de control y se desperdiciarían sin resultado. Llegó una nueva orden: retirar los 8 Lancets restantes hacia base mientras se transmitían datos de alerta a toda la zona defensiva alrededor de Crimea y Krasnodar. A las 5:58, 8 AN-196 Liuchi y 2 Magura 5 habían atravesado la mayor parte de la red defensiva del estrecho de Kerch. Tras dispersarse para escapar de los Lancets, comenzaron a converger de nuevo hacia sus trayectorias de ataque. Aprovechando que la defensa aérea rusa seguía concentrada en los drones que volaban en altura, apareció la última capa de intercepción, un buque lanzamisiles clase Karakurt que custodiaba el fondeadero. La distancia ya era peligrosamente corta. 2 tubos de lanzamiento vertical abrieron fuego. 2 misiles salieron disparados desde la cubierta, subiendo en línea recta antes de girar bruscamente hacia la formación ucraniana. 2 Liuchi fueron alcanzados y estallaron contra el cielo gris, dejando largas estelas de humo negro sobre el mar. Pero los 6 restantes siguieron avanzando. Ucrania cambió de formación al instante. 2 Liuchi subieron como señuelo, obligando al radar ruso a mirar hacia arriba y seguirlos. Los otros 4 descendieron, rozando el agua, para ocultar el vector real de aproximación de las 2 Magura V5 que corrían a nivel del mar. El sistema de defensa Pantsir-M embarcado en el Karakurt se activó. 2 misiles Hermes-K salieron del lanzador acelerando a través de la niebla y engancharon a los 2 Liuchi que volaban más alto. 2 destellos casi simultáneos. Los señuelos fueron destrozados en pleno vuelo. Rusia acababa de eliminar 2 blancos más. Pero también acababa de equivocarse en el foco principal del ataque. En ese instante, los 4 Liuchi restantes y las 2 Magura V5 entraron en la zona de fuego de corto alcance extremo. La tripulación del Pantsir-M ya no tenía tiempo de usar misiles. Cambiaron a los cañones rotativos gemelos AO-18KD, capaces de disparar hasta 10.000 proyectiles por minuto. La cubierta tembló con violencia. Chorros de trazadoras rojas incandescentes cruzaron el mar formando una pared de fuego frente a la proa. Una Magura V5 se estrelló directo contra esa barrera. Alrededor de 20 impactos de 30 milímetros perforaron su proa, casco y compartimento explosivo. Después, su ojiva de 317 kilos detonó. Una bola de fuego masiva brotó de la superficie del agua, levantando una columna de 23 metros de altura. La onda expansiva golpeó de vuelta contra el casco del Karakurt, sacudiendo las pantallas de observación y cubriendo el sector de proa de vapor, humo negro y restos compuestos en llamas. En medio de ese caos, la siguiente ráfaga del AO-18KD siguió barriendo la formación de drones. Un Liuchi fue alcanzado en el ala, giró fuera de control y se estrelló contra el mar. Pero los 3 restantes ya no mantenían la misma trayectoria. Uno subió más alto para dividir el ángulo de tiro. Los otros 2 bajaron aún más cerca de la superficie, escondiéndose junto a la última Magura V5 que se camuflaba entre el humo y las olas rotas. Los cañones del Pantsir-M se elevaron de inmediato para seguir a los 2 blancos aéreos, con un ángulo de elevación cercano a 60 grados. En esos pocos segundos, toda la potencia de fuego cercana del buque ruso
tuvo que elegir entre los blancos aéreos y la amenaza en el agua. Y eso fue suficiente. La última Magura V5, junto con los dos Liuchi que volaban bajo, se colaron por el hueco que acababa de abrirse y se lanzaron directo hacia el fondeadero donde esperaban Volga y Viatka. La última capa defensiva rusa seguía disparando, pero el golpe principal ucraniano ya había cruzado el punto donde todavía podía ser detenido. Sobre el estrecho de Kerch, el Bayraktar TB2 seguía en silencio a más de 7.000 metros, con sus sensores electroópticos fijos en los dos últimos objetivos. Datos de tiro, ángulos de aproximación, dirección del viento, posición del fondeadero y puntos débiles del casco se transmitían en tiempo real al centro de control ucraniano. Abajo, el área del fondeadero ya estaba sumida en el caos. Dos ametralladoras pesadas Cord de 12,7 milímetros abrieron fuego desde posiciones defensivas cerca del muelle. En el Karakurt, los dos cañones rotativos seguían rugiendo, pero el poder de fuego ruso ya estaba dividido. Una parte trataba de seguir a los drones en el aire, la otra buscaba a la Magura que se escondía junto al agua. Esos segundos de retraso fueron todo lo que Ucrania necesitaba. La última Magura V5 se pegó a la superficie del mar y se estrelló directo contra el costado de estribor del Volga, justo en la sección baja cercana a la línea de flotación, el punto más peligroso para un buque amarrado, porque la explosión no solo golpea el casco exterior, sino que puede reventar compartimentos técnicos y provocar inundación interna. Cuando la ojiva de 317 kilos detonó, la temperatura en el centro de la explosión pudo superar los 2.500 grados centígrados en el primer instante. La onda expansiva golpeó directo contra el casco de acero, generando una presión extrema capaz de abrir una sección de plancha cerca del compartimento técnico y deformar el costado del barco junto a la línea de flotación. Una columna de fuego y agua se levantó junto al casco. La presión de la explosión empujó toneladas de agua de mar hacia el interior del Volga como un martillo gigante. Durante los primeros 5 segundos, todo el buque se sacudió con violencia. Las soldaduras alrededor del punto de impacto se tensaron al límite. Parte de la cubierta de estribor salió despedida hacia arriba y el agua de mar comenzó a inundar los compartimentos inferiores. El sistema eléctrico de la sala de maquinaria auxiliar hizo cortocircuito y se apagó por completo. Cables, fragmentos metálicos y equipo técnico cayeron al agua entre humo blanco, vapor caliente y restos compuestos ardiendo. Casi al mismo tiempo, los dos Liudi restantes atacaron al Viatka desde ángulos distintos. El primero se lanzó sobre la cubierta de popa, donde estaban el equipo de tendido de cables, el conjunto de cabrestantes, los rieles técnicos guía y los compartimentos usados para misiones submarinas. El impacto generó una explosión grande directamente sobre la cubierta. La onda expansiva barrió la superficie de acero, arrancó cubiertas protectoras, rompió soportes de equipo y esparció escombros por toda la popa. El calor de la explosión encendió aceite, cableado y material compuesto proveniente del propio dron, y el fuego se extendió rápidamente en una franja larga y ardiente a lo largo de la cubierta técnica. El segundo Liuti se estrelló directo contra la superestructura del Viatka, donde se concentraban las antenas de comunicación, los sensores, los puestos de observación y el compartimento de control de misión. La explosión ocurrió más arriba, esparciendo fragmentos sobre los conjuntos de equipo en la parte superior del buque. Las antenas se partieron. La ventana del compartimento de mando se hizo pedazos por la onda de presión. Parte del sistema de comunicaciones y sensores quedó destruido en el acto. Humo negro comenzó a subir desde el centro del navío, mientras la temperatura alrededor de la superestructura seguía creciendo, provocando que cableado, aislantes y equipos electrónicos empezaran a derretirse o a arder lentamente por dentro. Las consecuencias aparecieron casi de inmediato. El Volga había sido golpeado justo cerca de la línea de flotación, enfrentando riesgo real de inundación de compartimentos y pérdida de estabilidad estando amarrado. El Viatka había recibido 2 impactos en niveles distintos. Su cubierta técnica ardía mientras su superestructura perdía sensores y comunicaciones. Un buque perdió la capacidad de operar con seguridad. El otro perdió la capacidad de mandar, observar
y continuar su misión especializada. El golpe no solo provocó 3 explosiones separadas, golpeó directamente las funciones vitales de los 2 buques cableros. Su capacidad de moverse, de desplegar equipo submarino, de comunicarse y de mantener la vigilancia. En un solo instante, Volga y Viatka dejaron de ser 2 activos estratégicos silenciosos al servicio de la red rusa bajo el Mar Negro. Se convirtieron en 2 masas de acero ardiendo dentro de lo que Moscú consideraba la zona más protegida de todo Kerch. Pero la consecuencia real de este golpe no se agota en 2 cascos destruidos o gravemente dañados. El problema mayor es que Rusia acaba de perder 2 activos especializados con un papel crucial en su red de comunicaciones, vigilancia y guerra submarina en el Mar Negro. No eran buques de transporte comunes, sino plataformas técnicas dedicadas a tender cables, sostener sistemas hidroacústicos, rastrear submarinos y posiblemente intervenir en infraestructura submarina en el fondo marino. Para Rusia, ese daño será muy difícil de reemplazar con rapidez. Buques como el Volga y el Viatka concentran cantidades enormes de electrónica, sensores, cabrestantes, compartimentos técnicos y equipo especializado. Bajo sanciones y con acceso limitado a componentes occidentales, repararlos o sustituirlos será costoso, lento y debilitará de forma directa la capacidad operativa submarina de la flota del Mar Negro. El significado militar es todavía más grave. Este ataque demuestra que Ucrania ya no golpea únicamente barcos de guerra, sino todo el ecosistema que le permite a Rusia sostener su control sobre Crimea, puertos, ferries, puentes, radares, defensa aérea, buques especializados y redes de vigilancia submarina. Cuando todos esos objetivos quedan amenazados al mismo tiempo, Crimea deja de ser una retaguardia segura y empieza a convertirse en un territorio aislado que hay que defender de manera constante en todas direcciones, todo el tiempo. Desde el punto de vista operativo, Ucrania acaba de demostrar la eficacia de un modelo de ataque combinado. Drones de largo alcance Lyuti, lanchas no tripuladas Magura, señuelos, interferencia electrónica y reconocimiento aéreo trabajando juntos. Plataformas más pequeñas y más baratas, coordinadas al ritmo justo, obligaron a Rusia a agotar misiles, dividir su capacidad de fuego y exponer huecos reales en la red defensiva multicapa alrededor de Kerch. El impacto estratégico es que Moscú se ve forzado a repensar cómo protege Crimea. La flota debe dispersarse más, la defensa aérea debe cubrir más direcciones simultáneas, y la logística debe apoyarse cada vez más en rutas del sur de Ucrania que son mucho más fáciles de atacar. Cada vez que Kerch es penetrado, aumenta la presión sobre el puente de Crimea, las terminales de ferries, los depósitos de combustible y las líneas de suministro. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto, porque lo que estamos viendo puede ser apenas el principio de una campaña mucho más amplia contra la retaguardia rusa. Y suscríbete, porque de aquí en adelante todo esto solo se vuelve más serio. Psicológicamente, el mensaje que deja este ataque es todavía más pesado que el material destruido. Si incluso la zona de Kerch, con toda su capa de radares, su Pantsir S-1, su Pole 21, sus Lancets y sus corbetas, puede ser penetrada de principio a fin en menos de 40 minutos, entonces ninguna posición en Crimea puede considerarse verdaderamente segura. Eso obliga a Rusia a destinar cada vez más fuerzas a proteger su retaguardia, en lugar de concentrarlo todo en la línea del frente, un dilema que consume recursos, tiempo y, sobre todo, confianza dentro de su propio mando naval. Para Ucrania, el mensaje es igual de claro. Crimea puede aislarse poco a poco, golpeando enlace por enlace, sin necesidad de buscar una única batalla decisiva que lo resuelva todo de golpe. Lo que ocurrió con el Volga y el Viatka, entonces, no fue solamente un daño material. Fue un golpe que debilitó la capacidad rusa de control submarino, que resquebrajó la confianza en el sistema defensivo de Kerch y que obliga a Moscú a pagar un precio cada vez más alto por mantener sus fuerzas en la península. Visto en perspectiva estratégica, la pérdida más grande de Rusia no son 2 buques. Es la sensación creciente de que Crimea está dejando de ser una fortaleza para convertirse en una carga logística cada vez más difícil, más cara y más peligrosa de sostener. Y si esa tendencia continúa, la pregunta ya no es si Ucrania volverá a golpear en el Mar Negro,
sino cuál será el siguiente eslabón de esa cadena invisible que sostiene a la flota rusa, y si Moscú tendrá suficientes barcos, suficientes misiles y suficiente tiempo para seguir tapando los huecos que se abren, uno detrás de otro, en la que alguna vez llamó su fortaleza inexpugnable.